Buenos días. Buenos días, hermanos. Cuando se suben los niños nos quedamos con media iglesia, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Es nuevamente un privilegio estar con ustedes. Y esta creo que es la tercera vez que el Señor me permite estar aquí y no puedo ver más que la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo que me permite estar aquí frente a ustedes y compartir su palabra. El tema de hoy, vamos a continuar en la carta a Tito, y el tema de hoy, hermanos, le he llamado toda buena obra, toda buena obra. En la semana estaba platicando con mi esposa y platicando con ella le decía, bueno, seguido los creyentes, o sea, los cristianos son conocidos, son más conocidos por lo que no hacen que por lo que hacen. Es decir, muchas veces cuando se habla de un creyente, se puede decir que es una persona que no toma, que no roba, que no se la pasa de fiesta en fiesta y algunas otras cosas, y eso de algún modo está bien. Sin embargo, los creyentes que han confiado, que conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador, también deben de ser conocidos, todo creyente debe ser conocido por aquello que hace. Y un dicho que es común entre nosotros, ¿verdad? O lo he escuchado algunas veces, es que las palabras son las que convencen a las personas, pero el ejemplo es el que arrastra. Porque podemos hablar mucho, una y otra vez, pero nuestras acciones son las que van a hablar más que nuestras propias palabras. Y una pregunta que es importante para tener en cuenta durante este mensaje, hermanos, es si tu conducta y testimonio, vamos a cerrar hasta el parámetro de ahí, tu conducta y testimonio con tus vecinos, todos tenemos vecinos, y con las personas de tu trabajo, todos tenemos personas con las cuales compartimos el trabajo. Estas personas pueden ver una evidencia de que eres cristiano, de lo que eres en Cristo. Investigando sobre el mensaje me encontré con una historia de un hombre que iba manejando por una carretera en Estados Unidos y quería comprar una caja de pollo. Llega a este lugar, a este establecimiento, porque era un pollo muy rico. Llega, pide su pollo, le entregan su cajita de pollo y él se retira, se va para comerlo más adelante. Cuando se sienta a comerse el pollo, abre la caja y se lleva una sorpresa. La sorpresa es que al abrir la caja estaba llena de dinero, de algunos dólares. Entonces, esta persona regresa a ese establecimiento y explica, aquí hubo una equivocación, y devuelve este dinero a los dueños. Entonces los dueños, imagínense, estaban muy agradecidos, estaban contentos y dijeron, tenemos que llamar a la prensa, vamos a llamar y que esta publicación se haga en grande porque aquí hay una persona, un hombre honrado. Pero al escuchar esto, este hombre dijo, no quería reportajes, no quería entrevistas, no quería fotografías, pero ante la gran insistencia de estos dueños, él tuvo que explicarles en privado que no quería salir en los periódicos porque la mujer que lo acompañaba no era su esposa. Esta pequeña historia nos muestra que hay hombres honrados en algunas áreas de su vida, pero falsos en otras. De los seguidores de Cristo, hermanos, se pide que seamos fieles en todo, que agrademos a Dios en todo. Y Tito va a mostrar esta expresión importante cuando se habla acerca de la conducta cristiana. Todo es una palabra común en la carta de Tito. La enseñanza del día de hoy, hermanos, se encuentra en el capítulo 3, versículo 1 al 2 de Tito. Vamos a ir ahí, hermanos.
Cuando lo tenga, le pido que se ponga de pie y vamos a dar lectura. Dice: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos sino amables, mostrando toda consideración para todos los hombres. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, pues en este tiempo, Señor, le rogamos que sea su palabra, Señor, mostrándonos, dándonos luz, Señor, para saber qué hacer, Señor, saber cómo agradarle a usted, el cual es nuestra meta cada día, darle gloria, Señor. Y hoy, a través de estas instrucciones tan concretas, ayúdenos, Señor, a saber cómo aplicarlas, cómo entenderlas en nuestra vida. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Parte del contexto para introducirnos a esta enseñanza es que en el capítulo 2, versículo 1, en Tito vemos que Pablo le pide que enseñe ¿qué? La sana doctrina. Le dice: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y en este capítulo 2 vemos ciertas características de cómo la sana doctrina se va a ver reflejada en la vida de los creyentes. La enseñanza no se queda como algo que no se puede aplicar. La enseñanza tenemos que aplicarla en nuestra vida. Y en específico, Pablo le dice a Tito cómo debe ser el testimonio de los adultos mayores, de los jóvenes, de los hombres, de las mujeres, de los amos, de los siervos, de los pastores y ancianos de la iglesia. En el capítulo 3 en el que nos encontramos hoy, son instrucciones muy específicas, concretas para el creyente con respecto al gobierno y autoridades humanas y el mundo en general. Esa sana doctrina, hermanos, que estaba enseñando Tito, se debe de ver en evidencias en nuestro diario vivir, como obedecer su palabra y la aplicación de su palabra en las cosas que hacemos. Y de manera clara vamos a ver en estos dos versículos que no es solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Pablo quería que las personas vieran que estos creyentes en Creta pudieran dar un buen testimonio para que las otras personas dijeran: ellos son verdaderos creyentes. Y el ser creyente, hermanos, va mucho más allá de poner un logotipo en nuestro carro diciendo que somos cristianos, ponernos una camisa o hacer una publicación en un estado o en nuestras redes. Pablo y nosotros queremos ir mucho más allá, mucho más a fondo con esta situación. En el tiempo que hemos estado pasando por la carta de Tito, hemos visto que las instrucciones de Pablo acerca de la iglesia que se encontraba en Creta son por situaciones que estaban siendo externas a la iglesia, como los falsos maestros. Pero también había situaciones internas, y esas situaciones internas también son muy peligrosas dentro de la iglesia. Entonces la iglesia iba a necesitar reprensión y guía. La iglesia debe recordar ciertas instrucciones. Y al estudiar un poquito la carta de Pablo a Tito, pues Pablo ya estaba en sus últimos años de vida, ¿verdad? Fue de sus últimas cartas. Entonces él tenía que dar instrucciones muy claras a Tito, instrucciones específicas para que él pudiera continuar con esa estafeta. Y le explica desde cómo debería organizarse la iglesia, desde cómo deberían de ser los pastores, cómo debería ser la enseñanza, la conducta de los creyentes en el interior y en el exterior de la iglesia. Y en estos versículos nos vamos a centrar en esta última parte, en cómo debe ser la conducta y el testimonio del creyente fuera de la iglesia.
Este mensaje lo he dividido en dos puntos principales, hermanos. El primer punto es el versículo 1, lo he llamado el testimonio del creyente frente al gobierno y las autoridades. Nuevamente lo vamos a leer. Dice: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes y que estén preparados para toda buena obra. ¿Cómo inicia el versículo? Recuérdales. Y entonces aquí encontramos un mandato muy claro que Tito debe de recordar a los creyentes estas instrucciones. Seguramente esas instrucciones, como le dice, recuérdale, eran instrucciones que la iglesia ya sabía. Incluso es algo que puede pasar entre nosotros. Hay ciertas instrucciones que seguramente ya nos han enseñado nuestro pastor o las hemos aprendido. Incluso podemos saber qué es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, aquí Pablo dice claramente: recuérdales. Recuérdales, y es algo a lo que he venido esta mañana, hermanos, a recordar estas instrucciones que son muy claras, pero quizá nos puedan costar un poco de trabajo obedecerlas. En Tito 2, 11 al 12 dice: porque por la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñando que la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Una vida de piedad, hermanos, en Tito la vamos a ver reflejada en una conducta santa del creyente. El buen testimonio va a ir acompañado del entendimiento de la gracia por la cual Dios trae salvación. La instrucción que Pablo está escribiendo a Tito dice: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes. Sujetos, en otras versiones dice sumisos, en la versión NBI. Y esa sujeción la viene desarrollando Pablo desde antes. Es muy similar cuando Pablo le dice: hijos, que se sometan a sus padres, que se sujeten a sus padres. Las esposas deben de estar sujetos a los esposos, siervos sujetos a los amos. Y en este versículo el creyente debe estar sujeto a los gobernantes. Y la idea se extiende más cuando dice no solamente sujetos, sino también a las autoridades, ser obedientes. Qué importante es este tema hoy en día, porque hay una característica fuerte en nuestro país y es una rebeldía en contra del gobierno. Podemos tener ciertas opiniones cada uno, ¿verdad? Pero es importante lo que nos está hablando hoy la Escritura: es sujetos a nuestro gobierno. Pablo dice: sujétense y sean obedientes. En la semana, pensando, dije: ¿cuántas horas en promedio dedicamos a estar aquí en la iglesia? ¿2 horas? ¿3 horas? Y vemos instrucciones muy claras de cómo debe ser esta reunión, de cómo debemos reunirnos, de cómo debemos estar aquí. Bueno, hermanos, nuestro contacto con la sociedad es cada día y debemos de preguntar qué es lo que dice Dios al respecto de cómo debe ser nuestra relación con la autoridad. Pablo dice: recuérdales que estén sujetos y sean obedientes. No sabemos mucho de cómo era este gobierno en Creta, pero sí sabemos que el creyente no podía mostrarse rebelde. La indicación o la instrucción sujeto es un término militar de mando. Y esa debe ser una característica del creyente, es decir, no debemos mostrar resistencia ante el gobierno. Para obedecer a nuestra autoridad, pues debemos de conocer sus reglamentos. En nuestro país no solamente se le rinde cuentas al SAT, ¿verdad? Se le rinde cuentas al IMSS, a la Secretaría del Trabajo, a Protección Civil, a Ecología, y seguimos. Quieres sacar una licencia y seguimos. Hay muchas cosas que tienes que cumplir. Hoy los jóvenes mayores de 18 años ya se tienen que registrar a partir de este año.
Solo por mencionar ejemplos que necesitamos conocer y necesitamos obedecer. La palabra de Dios nos dice: obedezcan. La sujeción, hermanos, no es algo fácil, porque somos rebeldes y a nadie le gusta obedecer. Algo que me llamó mucho la atención en la pandemia es cuántos guardias no fueron agredidos por personas cuando ellos solamente estaban haciendo su trabajo. A nosotros en las obras recuerdo que el hacer que se pusieran un cubrebocas fue ocasión de pleito. Solamente porque no quiero obedecer. No, ¿por qué me pides eso? Es algo que está en nosotros. Y en la semana escuchaba un hombre que dijo: a mí no me gusta trabajar con nadie, a mí me gusta hacer lo que a mí me da la gana. Y en el fondo esta persona está mostrando una rebeldía que incluso entre nosotros los creyentes puede ver. Por ello, alguien tiene que recordarnos que el aprender a obedecer se comienza desde nuestra casa, desde nuestra iglesia. Hace un tiempo también escuchaba a una persona que tiene más de 50 años con su negocio, pues ya tiene un negocio muy estructurado. Tiene a una persona encargada de recursos humanos. Y él le dijo: antes de que te fijes en los títulos y en las maestrías de la persona que vas a contratar, tienes que asegurarte que esta persona sepa recibir instrucciones y obedecerlas. Existe solamente una excepción de obedecer a las autoridades, y es cuando las regulaciones humanas van en contra de la ley de Dios. Como dijo Pedro, primero obedecemos a Dios antes que a los hombres. Es la única excepción. Como es el tema del aborto. Puede que el aborto hoy en día sea legal para el gobierno, pero eso no te lleva, ¿verdad?, a hacerlo, porque en la palabra claramente vemos que no vamos a asesinar a ninguna persona. Romanos 13:1-2 dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que se resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Es clara que la autoridad ha sido ordenada y constituida por Dios. No debemos poner resistencia, al menos que ellos vayan en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuántos creyentes hay en tu colonia, hermano? ¿Cuántos hay en tu trabajo? Los creyentes son minoría en esa sociedad. Y fue lo mismo en la iglesia en Creta, pero ellos debían de dar buen testimonio. Recordemos, hermanos, que los falsos maestros, decía Pablo, se les puede reconocer fácilmente. A un falso maestro se le reconoce fácilmente. ¿Y cómo? Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Un falso maestro es inútil para toda buena obra. En cambio, el creyente debe estar dispuesto a buenas obras. Y con ello vamos a pasar a la segunda parte del versículo, donde dice que estén preparados para toda buena obra. Preparados para toda buena obra. En la versión NBI dice: siempre deben estar dispuestos para hacer lo bueno. Siempre. ¿Cuándo debe estar dispuesto el creyente para hacer algo bueno, hermanos? Siempre. El fin de semana, no. Siempre. Para algunas obras, no. Para toda buena obra. Aquellos que han creído en Cristo conocen su enseñanza y a la vez se deben de ocupar en buenas obras. Y esto abarca también a lo que hacemos fuera de la iglesia. Podemos iniciar desde donde vivimos. Y platicando con el pastor, y pude pensar en esto, es que no somos como un ángel que vive en otro planeta.
que viene a esta tierra de vez en cuando y predica y hace alguna cosa. No es así. Somos humanos. Tristemente vivimos en tiempos donde las relaciones cada día son más frías, donde cada persona vive en su propio mundo. ¿Conoce el nombre de alguno de sus vecinos? No me lo responda, pero es algo que yo me pregunté en ese tiempo. ¿Conozco el nombre de mi vecino? A veces vivimos con vecinos que viven enfrente de la otra puerta y ni siquiera conocemos su nombre. Es que decimos, ya no es como antes. Pero el vecino ahí está. Con nuestros compañeros de trabajo, ¿conocemos a nuestros compañeros de trabajo? Los creyentes somos minoría, hermanos. Por eso su actuar será decisivo para las personas que le rodean. No solo con palabras, sino también con una vida que muestra a Cristo. En Tito 2:14 dice: Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Cristo nos ha comprado por medio de su sangre y nos da el privilegio no solo de creer, sino también de ser celosos de buenas obras. ¿Estás siendo celoso de buenas obras? ¿Cómo podemos serlos si ni siquiera a veces tomamos un tiempo para conocer a nuestros vecinos o a nuestros compañeros de trabajo? Debemos, hermanos, estar preparados para toda buena obra. Y esto nos va a llevar a las siguientes instrucciones, el cual he llamado en el punto número 2, el testimonio del creyente frente al mundo. Versículo 2, le damos lectura nuevamente, dice: que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Recuérdales a los creyentes que no injurien a nadie. Reina Valera dice que a nadie difamen. NTV, que no calumnien a nadie. NBI, que no hablen mal de nadie. Oh, hermanos, ¿qué miembro de nuestro cuerpo no ha hecho más daño a la iglesia que nuestra lengua? Sería más fácil que dijera: no hablen mal por aquellos que han hecho bien por ti. No hablen mal por aquellos que son empáticos con lo que tú crees. No hables mal de algunas personas. Aquí dicen: no hables mal de nadie, de nadie. La manera de vivir de los creyentes es esencial para el testimonio de la iglesia. Hermanos, cuidado con nuestra lengua. Cuidado con esta lengua. Un hermano un día dijo que la lengua estaba detrás de los dientes, ¿verdad? Para apretarla, hermanos, muchas veces muérdete la lengua. No hables mal de las personas. En su original, esta palabra dice: no injurien. Significa no hablar mal de nadie, no difamar, no decir una blasfemia. No debemos hablar de nadie, mal de nadie. Seguramente habrá personas que no necesiten este recordatorio. Incluso, hermanos, no debemos hablar mal de nuestros gobernantes. Veníamos hablando de nuestra autoridad. Pues no podemos hablar mal de nuestros gobernantes. ¿Qué provecho tiene hablar mal de nuestros gobernantes? No nos llevará a nada. Ese tiempo que has dedicado para hablar mal de tus gobernantes, ahora aplícalo en oración por ellos. En el versículo dice, continuando, dice que no injurien a nadie y que no sean contenciosos. Recuerdo que escuché una historia en la que un hermano se mudó a vivir a unos departamentos, y la vida en departamentos, ¿verdad? Vivir en condominio no es para todas las personas. Y a él le asignaron un espacio para tirar la basura. Él tenía su propio bote, así como todos los demás vecinos tenían su propio bote. Él iba llegando a este vecindario
cuando fue y quiso tirar su basura, se dio cuenta que el bote estaba lleno. Pues, y veía que el de uno de sus vecinos estaba vacío. Entonces tenía que agarrar su basura y ponerla en la de su vecino y poner su basura en su propio bote. Una vez está bien esto, ¿verdad? Pero pasó segunda, tercera vez y no sabía qué vecino era hasta que un día lo cachó y se dio cuenta que era un vecino ahí, pero un vecino que hasta con su forma de ser se veía como una persona de pocos amigos. Y le comentó que no lo hiciera de algún modo. El día siguiente regresó y su basura seguía estando, la basura del vecino en la basura de este hermano. Dijo, no más. No más, se molestó mucho y fue a tocar, decidido a tocar la puerta de este vecino para reclamarle. Llega, toca la puerta y el vecino al abrirle le dice, no lo deja hablar, le dice, ¿es usted cristiano? ¿Cierto? Y le dice, discúlpeme, solo quería saber si usted realmente era un cristiano. Es una lección buena para ese hermano, ¿verdad? Todas las personas que están a nuestro alrededor nos conocen y ven nuestro actuar. El creyente, hermanos, no debe de andar por ahí buscando problemas, peleando con todos. En cambio, dice que el creyente debe de ser, dice ahí, sino amables. Es un contraste. No hablar mal de nadie, no pelear con nadie. En cambio, ¿qué? Dice la palabra, tienes que ser amable. El creyente, hermano, debe ser conocido por ser una persona bondadosa y considerada. Las peleas causan división, pero el creyente es llamado a lo que se menciona al final del versículo 2, a mostrar toda consideración para con todos los hombres. Ser considerado es un sinónimo de humildad. El creyente debe ser humilde para con todos los hombres. Antes de llegar a estos versículos del capítulo 3, Pablo ya había hablado de que la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. No podemos quitar, para ser humildes, hermanos, no podemos quitar nunca nuestra mirada de que la salvación en Cristo ha sido por gracia. Y eso nos va a ayudar a mantener una actitud humilde con toda persona sin excepción. Algo que me llamó la atención también es de que los cretenses pues no eran personas fáciles. Versículo 12 dice, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Qué difícil ha de ser convivir con una persona con estas características, ¿verdad? Siempre mentirosos, siempre diciendo mentiras, siempre personas ociosas. Pero aún así Pablo le dice a Tito que le recuerde a la iglesia que ellos deben demostrar consideración, mostrar humildad, mansedumbre con todos los hombres. Para ir concluyendo, hermanos, ¿cómo tratas a las personas? Es una pregunta importante para nosotros. ¿Cómo los tratas? Porque bien me podrían decir, ok, somos llamados para buenas obras, pero ¿cómo puedes iniciar una buena obra a una persona si no lo conocemos? Y no solamente es vecinos, ¿verdad? Vecinos, compañeros de trabajo, incluso en nuestras familias. Tenemos mucha familia que no conoce a Cristo. ¿Cómo te interesas por ellos? Hermano, Cristo entregó su vida en la cruz para que nosotros vivamos por medio de Él y para Él. Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación, nos queda en claro que no es por obras. La salvación es únicamente por la gracia de Dios.
Sin embargo, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, y Tito dice que Cristo purifica a su pueblo celoso de buenas obras. Híjole, toda la enseñanza que recibimos cada domingo no es solamente para predicárnosla entre nosotros mismos, ¿verdad? Sino es para que salgamos y que la gente, las personas que nos conocen puedan ver a Cristo a través de nuestra vida. Pero, ¿pueden ver a Cristo y nosotros hablando mal de nuestra autoridad? ¿Realmente ellos pueden ver a Cristo con eso? No lo creo. Comienza por conocer a tu prójimo. Tómate el tiempo y pide a Dios sabiduría para que te dé la oportunidad de ser bendición para las personas que te rodean. Les exhorto, mis hermanos, a que den gloria a Dios con toda buena obra hacia con todos, sin ninguna excepción. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre y Señor, hoy le pido, Padre, que al salir de aquí, Señor, que pues su mensaje, Señor, su palabra, no solamente quede en nuestras mentes, Señor, sino también se vea reflejada en nuestras manos, en nuestros pies, en nuestros recursos, Señor. Padre, que no seamos creyentes de cabezas grandes, Señor, y manos pequeñas, Señor. Guíenos, Señor, a dar gloria a su nombre en todo lugar, Señor. A que demos gloria, Señor, en nuestros trabajos, Padre. En la casa, Señor, donde usted nos ha permitido vivir, Señor. Siempre hemos de tener un vecino a otro, y sabemos que esos vecinos pues no los hemos escogido nosotros, pero no es casualidad que estén a un lado o enfrente de nuestra casa, Señor. También, Señor, le pedimos porque nos dé paciencia, Señor, porque nos dé su fruto del Espíritu, Señor, manifiesto en nuestras vidas, Señor. Padre, para mostrar a Cristo una y otra vez, Señor. Guíe a su iglesia, Señor. Hoy aquí habemos algunas 80, Señor, 70 personas. Si tan solo, Señor, en esa semana pudiéramos, Señor, hacer una sola cosa cada uno de nosotros con alguien diferente, Señor. ¿Cuántos no conocerían, Señor? ¿Cuántos no pudieran dar gloria a usted por eso que se hizo, Señor, por toda esa buena obra? Ayúdenos, Señor, que no quede en palabras, sino que se vea en hechos en nuestra iglesia, Señor, en nuestras familias. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hemos terminado. Que pasen una bonita semana.